Good morning, and this to make able to introduce this person is very important for me. It's very, very special for me. Hay personas que son buenas, hay personas que son inteligentes, hay personas que son sabias. There are people who are good, hay people who are personas que smart, son people who are divertidas, wise. personas que son espirituales, personas que son creativas. There are people who are funny, spiritual, and creative. Y hay buenos amigos. And we also have very good friends. Y para mí David tiene todas las anteriores. And for me, David has all of the above. David Allen, desde que lo conocí el 1988, I met David in 1988, and since I met him, siempre ha sido una inspiración. Has always been an inspiration. Yo no sé de dónde saca tan buenas y tantas buenas ideas. I don't know where he can get to so many and so good ideas. Y me inspira mucho la forma como las articula. And I get really inspired by the way he articulates them. Así que no voy a hablar más porque lo importante hoy es él. So I'm not going to speak any further because the important one today is him. Y lo único que puedo hacer es desde mi corazón agradecerte, David, por estar aquí con nosotros hoy. And the only thing that I can do is from my heart, thank you, David, for being with us today. Así que con ustedes, David Allen. So, with you, David Allen. Why, thank you, Jose. Gracias, Jose. And God bless, and lovely to see you and Gabi and all the rest of you. Thank you so much. Gracias y Dios bendito que podemos verlos acá, a ustedes, a Gaby y a todos los demás. Gracias, gracias. And Alicia, thank you for translating, and I'll try to speak as slowly as I can possibly do, which is kind of hard for me, but I'll try. Okay. Y gracias, Alicia, por traducir. Voy a intentar hablar lento, lo más lento que pueda, que a veces es difícil para mí, pero lo voy a intentar. So, I decided for the topic for today, after the invitation, Decidí para el tópico de hoy, después de haber recibido la invitación, was staying clear, current, and caught up with your reality. es mantenerte claro, actualizado y al día con tu realidad. Getting things done, the methodology that I recognized, formulated, and have published around the world, GTD, la tecnología que yo reconocí, traje presente y he publicado alrededor del mundo, includes some best practices that are particularly relevant in turbulent times when things are strange and surprising. incluye algunas buenas prácticas que son especialmente importantes en términos turbulentos o, digamos, extraños. So I will talk briefly about what I think are some of the best practices that, if you're not doing them already, would be highly, highly relevant for you to do now. Y voy a hablar algunas de esas buenas prácticas que si no las tienes aún implementadas va a ser muy, muy bueno que lo hagas. There are 5 stages or phases of how we take any situation and get them under control and appropriately focused. Hay 5 maneras en las que nosotros podemos tomar cualquier situación y ponerla bajo control y enfocada. Whether that's getting a meeting under control, getting your kitchen under control, getting your company under control, or getting your life under control. Ya sea tener bajo control la reunión, la cocina, a tus niños o tu vida. The first thing you need to do is to recognize and acknowledge what's got your attention about the situation. Lo primero que necesitas hacer es reconocer que ha llamado tu atención sobre esa situación. So, given the changes that have gone on in the world in the last few weeks, Así que considerando los cambios que han ocurrido en el planeta en los últimos años, I'm sure Pero all of meses. you
have things on your mind that represent something that's not yet the way you need it to be. Y de hecho me corrijo, eran semanas. Hay cosas que todavía no están de la manera en la que tú necesitas que estén. What's not on, as we would say in English, on cruise control, like on your car, where you set automatic and it's just driving and everything's fine. I don't need to think about it. So in your life and circumstance right now, what's not yet on cruise control? Que no están, como podríamos decir, que no están en piloto automático, como diríamos cuando colocas el carro, que lo pones preprogramado, que no necesitas pensar en eso. Así que esas áreas de tu vida que todavía no están funcionando como deberían automáticamente. Wow. I now have to work from home. Por ejemplo, ahora tengo que trabajar desde la casa en vez de desde la oficina. Not only that, I'm at home, but my kids are not in school. They're here at my home as well. Y no solamente que tengo que trabajar desde la casa, sino que los niños no están yendo a la escuela, están también aquí en la casa. Or my life partner is now here as opposed to in his or her office. O mi pareja está aquí también en vez de estar en su casa o en su oficina. Now, that would be no big change for me because I've never worked in an office since 1981. Entonces, eso no es un gran cambio para mí porque yo nunca he estado trabajando en una oficina desde 1981. But for many people, that's a big change. Pero para muchas personas eso es un gran cambio. So, if I were to walk in as a coach or a counselor to any of you, entonces, si yo estuviese en la posición de ser un consejero o un coach para cualquiera de ustedes, my first question would be, what's on your mind about this? Mi primera pregunta sería, ¿qué tienes en mente o qué está en tu mente en este momento con respecto a esta situación? What has your attention right now about this? ¿Qué tiene tu atención? ¿Qué llama tu atención de esta situación en este momento? If something still has your attention, si algo aún tiene tu atención, that means that you are not yet, as I say, appropriately engaged with whatever that situation is. Eso significa, desde mi punto de vista, que no estás adecuadamente involucrado con esa situación. That's not bad. That's just news. Eso no es malo, son simplemente información. So, the things that have your attention represent things that you need to make some decision about, make some, and then organize some results of that thinking. Entonces, las cosas que están todavía en tu foco de atención o que requieren tu atención son las personas que necesitas tomar una elección y hacer un proceso de pensamiento con ellos. Most people have made many more commitments with themselves than they realize. La mayoría de las personas ha hecho más compromisos consigo mismos que de lo que se dan cuenta. So, a lot of what the getting things done process is about is, first of all, critically identifying what are all of those things, and we capture those. Entonces, de lo que se trata el proceso de Getting Things Done es de precisamente mirar cuáles son todas esas áreas y capturar todas esas cosas. So, right now, if you have a pen and paper, like I do, entonces, en este momento, si tienes papel y lápiz, como yo lo tengo, if you have not done this already, si no has hecho esto todavía, you should be writing down everything that has your attention. Deberías estar haciendo la lista de cualquier cosa que tenga tu atención, que esté en tu mente en este momento. Probably, even while Alicia and I are talking, probablemente mientras David y yo estemos hablando, you will have things pop into your mind that represent things you need to do, deal with, think about, or decide about. Van a aparecer cosas a tu mente, cosas con las que tienes que lidiar, manejar o tomar decisiones al respecto. So, a best practice for staying productive and clear.
Así que una de las mejores prácticas para mantenerse claro y productivo is to capture those things. es anotar, capturar, recolectar todas esas cosas. I need dog food. Yo necesito comprar comida para el perro. I need to think about whether to get divorced or not. Necesito pensar si me voy a divorciar o no. We need to set up a good home office situation. Necesitamos crear una buena situación de trabajo desde casa. I heard about a great video that we should look at. Me comentaron acerca de un video maravilloso que deberíamos darle un vistazo. All of that. Todas las anteriores. The strange thing about this, Ahora, la cosa interesante acerca de esto, if you don't give appropriate attention to even some of those small, not so important things, que si tú no le das suficiente atención a esas cosas pequeñas no tan importantes, they will take up more of your attention than they deserve. van a llamar más de tu atención o van a requerir tomar más de tu atención de la que necesitan. As soon as you have the thought in your mind, Apenas viene un pensamiento a tu mente I need dog food, de tengo que comprar alimento para el perro, more than once, más de una vez que te acuerdes de eso, that means you are inappropriately engaged with your dog. eso significa que estás involucrado de manera inapropiada con tu perro. So a first step to be able to keep a clear head especially in the times we're in, Así que el primer paso para poder mantener tu mente clara, especialmente en estos tiempos en los que estamos, is to capture and identify and record those things, anything that has your attention, and get it outside of your head. es recopilar, recoger, escribir cualquier cosa que aparezca en tu mente, cualquier pensamiento o pendiente, y lo puedas anotar y sacarlo de tu cabeza. Your head is a crappy office. Tu cabeza es una muy mala oficina. Your brain did not evolve to be very good at remembering, reminding, prioritizing, or managing relationships with more than 4 things. Tu cerebro no ha evolucionado a ser muy bueno para recordar, manejar, tomar decisiones o priorizar más de 4 cosas a la vez. That's new scientific data. Y esos son datos científicos nuevos. I discovered this 35 years ago. Y yo descubrí esto hace 35 años. Your head is for having ideas, but not for holding on to them. Tu cabeza es para tener ideas, pero no para mantenerlas. So in challenging times, Entonces, en tiempos desafiantes, the first thing to do is to empty your head about what you need to do, think about, decide about, manage. entonces lo primero que puedes hacer es vaciar tu mente de las cosas que sientes que tienes que hacer y poder decidir, manejarlas y procesarlas. So those of you who are familiar with the getting things done or GTD process, this should be familiar territory. Entonces, para aquellos de ustedes que están familiarizados con el GTD y la forma de ese manejo del tiempo, debe ser algo ya conocido para ustedes. If you're not familiar with that, this is an incredibly important best practice to engage in your life, whether you're in emergency or not. Si aún no estás involucrado con la metodología GTD, esta es una excelente, muy buena práctica para mantener en tu vida, estés en emergencia o no. Get it out of your head. Saca las cosas de tu cabeza. So practically speaking, Entonces, if you have not práctica. done this right, in the last few days, you and anybody you live with need to sit down and say, what has our attention right now about this new situation? Así que en términos prácticos, si no lo has hecho en los últimos días, te recomiendo que te sientes tú y con la gente que está en tu familia y hagan una lista de todas las cosas que llaman su atención. What are we doing with the kids? What are we doing with buying food? What are we doing with anything else we need to do
that has changed based upon the pandemic that's going on and our new situation? ¿Qué vamos a hacer con los niños? ¿Qué vamos a hacer para comprar la comida? ¿Qué vamos a hacer con cada una de las áreas que han ido cambiando como consecuencia de la situación de pandemia que estamos atravesando? If you and your family are keeping that in your heads, it will create nothing but chaos. Si tú y tu familia mantienen todas esas ideas solamente en su mente, eso no va a traer nada distinto a caos. So this becomes a critical time to do the first step in what we call creating the external brain, getting the stuff outside your head so you can look at it from a higher perspective. Entonces este sería el primer paso para crear lo que llamamos el cerebro externo. Sería poder bajarlo todo y capturarlo para poderlo ver desde un punto de vista más elevado. So when we stop this event here, it will Cuando be esta reunión, a very good idea for you and anybody around you sería una excelente buena idea to go to the kitchen table and get pen and paper and capture everything that's got your attention right now about this new situation. Entonces, cuando haya terminado esta reunión, va a ser una excelente idea que vayas a la mesa de la cocina y te reúnas con todos los miembros de la familia y empiecen a hacer una lista de todas las cosas que tienen su atención. And then, just following the principles of the getting things done process, you should go through each one of those items and decide, okay, what's the next action I need or we need to do about that? Y siguiendo los principios de la metodología GTD, luego deberías ir pasando por cada uno de los pasos, de los ítems de esa lista y decidir cuál es la próxima acción que habría que hacer con respecto a ese elemento. And then you need to make sure whoever has the next action, tracks that somewhere in some sort of a list or reminder system that they trust they'll see at the right time. Y luego cada una de las personas que tengan una siguiente acción deberían colocar eso en algún nivel de lista, sistema o recordatorio que les asegure que lo van a ver en el momento correcto y que puedan llevar registro de ello. Now, that's the basic best practices about how do you stay clear and current and focused anytime, whether you're in a crisis or in a change situation or different situation like you are now. Entonces, esas serían las mejores prácticas principales para hacer si estás para mantenerte claro, conectado y actualizado, independientemente de que estés en una situación regular o en una situación de mayor cambio como la que estás en este momento. The pressure of surprise or a change situation is nothing more than a reminder of these best practices that you need and should be doing if you haven't done them already. Así que el resto no es más que un recordatorio de las cosas que deberías estar haciendo si no las estás haciendo hasta este momento. For many people, this kind of change and surprise in their world throws them off their productivity system. Para la mayoría de las personas, estos eventos de cambio mayor los sacan de su capacidad de ser productivos o de su estatus de ser productivos. If you're really mature, sophisticated, and experienced with this methodology, it throws you on this experience. Entonces, si tú tienes un alto nivel de sofisticación y experiencia en esta metodología, esto te trae a la experiencia. Wow, things have really changed. I need to get my head empty. I need to write everything down, and we need to look at all the things that have changed and what we need to do about them. Entonces es como, muy bien, entonces las cosas están cambiando, necesito vaciar mi cabeza para poder ver todo lo que está cambiando y poder tomar las decisiones adecuadas. So for those of you who've already done this, you may be bored. I'm just reminding you what you've done that's really good. Entonces, para aquellos de ustedes que han hecho esto antes, quizás esto puede ser que estés un poco aburrido de haberte recordado algo que ya estás haciendo. But for those of you who haven't really done that yet, or even those of you who know what this process is, but you haven't caught yourself up to it, you need to catch up.
Pero para aquellos de ustedes que no sabían de este proceso, o incluso aquellos de ustedes que saben de esta metodología pero que no habían estado haciendo esta parte, es momento de ponerte al día. So even those of you who think you are doing GTD, or this getting things done process, Incluso aquellos de ustedes que creen que están haciendo este proceso de GTD, have you really identified all the new projects you've got? ¿realmente has identificado todos los nuevos proyectos que tienes? Get my kids' school now on process as best I can. Como que hacer que todo el proceso de escolarización de mis niños vaya lo mejor posible. That's a project. Eso es un proyecto. Is my home office set up to optimize my ability to get work done whenever I sit there? ¿Está mi oficina en casa optimizada de manera de hacer la mayor cantidad de trabajo posible cuando estoy ahí? Etc. Etcétera. Now, once you've done that, Ahora, una vez que hayas hecho todo eso, if you find yourself with any kind of extra time because of your change of situation, si tú tienes ahora mayor tiempo extra porque ha cambiado tu situación, then I would challenge yourself to say, what are the things I could clean up, close up, or handle that I would not normally do, given the time that I now have? yo te invitaría a que te desafíes a preguntarte cuáles son las cosas que podrías cerrar, aclarar o completar con este tiempo adicional que estoy teniendo ahora. Is your will up to date? Está tu... Ay, se me Your, fue in la palabra. case you die, is everything finalized? En caso de que te mueras, está todo listo, todo arreglado, todos tus papeles están en orden. If you get serious coronavirus and die, is everybody ready around you to handle what you're leaving behind? Gracias por la palabra de testamento. Si tú realmente te da coronavirus y te mueres en este momento, ¿la gente alrededor tuyo tendría la información que necesite para poder seguir? Are you going to be cremated? Do you what? You know, and have you updated all of the legal information? Entonces, ¿quieres que te cremen? ¿Tienes la información legal completamente actualizada? Yeah, when Catherine and I moved to Amsterdam 6 years ago, Cuando Catherine y yo nos mudamos a Ámsterdam hace 6 años, there are very different legal structures set up here for divorce, for dying, for having people make choices for you when you're ill, etc. hay una estructura completamente diferente con respecto a testamentos, a divorcios, a que las personas tomen decisiones por ti cuando sea necesario. Big project. Eso es un gran proyecto. Poner al día todo eso. So, how are you doing about that? Entonces, ¿cómo se va con eso en este momento? Do you have any attention on that needing to be closed up, cleaned up, and brought current? ¿Tienes eso ya conquistado en términos de tenerlo todo actualizado, listo y limpio? And the whole idea of cleaning up and catching up, if you have any additional time, is such a big agenda and such a big area. I could go on about that for a while. Y toda esa posibilidad de limpiar y actualizar en las diferentes áreas es algo muy amplio del que podría hablar por mucho tiempo. How clean is your computer? ¿Qué tan limpia está tu computadora? Many of you know, as soon as you get your car washed, it drives better. Tú sabes, muchos de ustedes saben que apenas lavas tu carro, tu vehículo, empiezas a manejar mejor. Well, how about that thing sitting in front of you that you're looking at right now? How clean is that? Piensa ahorita, si levantas la mirada, eso que está frente a ti, ¿qué tan limpio está eso? I talked to somebody not long ago who had so many thousand inputs into Evernote. Estuve en estos días hablando con alguien que tenía más de miles de cosas en uno de los programas de captura de información, en Evernote. He said it's really write only instead of read only. Que en realidad solamente es algo donde puedo escribir, no es algo que ni siquiera lea. He just put stuff in there but never looked at it. Es como que siempre había estado poniendo información ahí, pero nunca la había revisado. So what have you collected in your digital world
that needs to be cleaned up, caught up, purged, curated, and brought up to date? Entonces, ¿cuáles son esas cosas que has capturado en tu mundo digital que necesita ser actualizado, curado, limpiado, seleccionado, organizado? You won't do that when the world comes back to normal, if there is a back to normal that will happen. Entonces, tú no vas a poder hacer eso cuando el mundo vuelva a la normalidad, si vuelve a esa normalidad. So now is the time to handle those kind of strange, back there stuff that some part of you says, you know, I really should do that to make sure my world is as clean and current as it needs to be. Así que este sería un muy buen momento para manejar esas pequeñas cositas de que dices, que tú dentro de ti dices, estaría buenísimo tener eso organizado para que mi mundo funcionara mejor. So, how many old projects do you have back somewhere? We need to clean the attic. We need to clean the basement. We need to do, golly, how many things do you have around you that have been there for such a long time that have your attention, that actually now would be the time, no other time you're going to get to it, now would be the time that you might want to just handle those. ¿Cuántos de esos proyectos tienes, como limpiar el sótano, limpiar la bodega, organizar el estacionamiento? Esas cosas que tú sabes que en algún momento, proyectos que tienen mucho tiempo y que en algún momento sea el momento de hacerlo y que ahorita puede ser un buen uso de tu tiempo, organizarlos. I don't want to sound too serious about this. No quiero sonar demasiado serio al respecto. But whether you live or die, cleaning up will help. Pero sin importar si vas a morir o sigues vivo, limpiar siempre ayuda. And you're going to feel a whole lot better about what you're doing and what you decide to do. Y te vas a sentir mucho mejor acerca de lo que estás haciendo y lo que decidas hacer. The point of the methodology I uncovered was to get you in the driver's seat or back in the saddle of your life as opposed to feeling the victim of it. Parte de la idea de la metodología que describimos tiene que ver con ponerte a ti al volante o montarte en la silla acerca de tu vida y no sentirte una víctima de ella. Sometimes the best thing to do A veces lo mejor que puedes hacer is just go walk around, and with anybody you live with, walk around with them. es simplemente caminar en tu casa y con cualquier persona que vivas, ir caminando. Identify all the things you need to fix, finish, or handle just around where you live. Identificando todas las cosas que necesitas arreglar, reparar o manejar en el lugar en que vives. Do you need to spray some oil or some WD-40 on a door that squeaks? Quizás necesitas poner un poquito de aceite sobre esa puerta que está sonando cuando la abres y la cierras. Do you need to go replace a light bulb? O de repente necesitas reemplazar un bombillo, un foco, una lamparita. Sometimes the best thing to do in your life is to go do something simple and something quick that you can finish or fix so that you kind of get back into control of your life. A veces lo mejor que puedes hacer es hacer algo rápido, corto, que puedas terminar y completar para empezar a sentirte mejor acerca de que puedas tomar control, para que puedas sentirte mejor acerca de tu vida. I refer to this as the magic in the mundane. Yo me refiero a esto como lo mágico en lo mundano. Many times when you just get up to do something simple and finish or fix it, it then gives you the inspiration to be thinking at more elevated levels. Cuando a veces tienes la oportunidad de completar y cerrar algo simple, te da la inspiración para poder mirar a cosas más complicadas o más elevadas. Sometimes in situations of change and surprise, you don't want to be forcing yourself to think about long-range goals. A veces cuando estás en situaciones de cambio o desafío, no te conviene forzarte a estar pensando en metas a largo plazo. If you have a feeling that your day-to-day world is out of control,
don't even try to think about past the day-to-day. Si tú estás sintiendo que tu día a día no está en control, ni siquiera pienses en tratar de ver qué va a pasar a un nivel más elevado. You need to handle what's in front of you and get control of that. Necesitas primero manejar lo que está enfrente de ti y obtener control y lograr control sobre eso. That will then open the door for you to be thinking at more elevated and productive levels. Y eso va a abrir la puerta para que puedas manejarte a niveles más productivos e inspiradores. If you don't do that, Si no haces eso, David, I lost your sound. I didn't hear the last thing that you said. We are not listening to you. You mute yourself, David. You're muted on Zoom. Oh, thank you, Jose. I'm so sorry. Oh my God. And I said something brilliant. Y había dicho algo brillante y había pegado mi micrófono. And I forgot what it was because I had nothing on my mind. Y ya se me olvidó que había dicho porque no tengo nada en la mente. Okay. So I think if I would go back, Así que regresando, handling some of the mundane stuff in your life entonces manejar las cosas mundanas en tu vida usually allows you to get into a space, a psychological space that gives you permission to be thinking more strategically in a productive way. por lo general te permite entrar a un espacio psicológico en el que puedes estar considerando opciones más estratégicas y más elevadas. Okay, so I could go on about how many things you might have around you that you could use this different kind of time to be getting more clear, more current, and more caught up. Entonces podría hablar y hablar más acerca de las diferentes cosas que tú puedes ir manejando a tu alrededor que te permitan estar más claro, actualizado y al día. Old projects that you might want to just tackle that you never had time to do before. Todos esos proyectos antiguos que no habías tenido tiempo antes y que ahora quieres simplemente tomar o retomar. It also may be the time to do some of the creative things you thought you might want to do but never thought you had the time to do. También podría ser el tiempo de hacer esas cosas creativas que siempre has querido hacer pero que nunca has pensado que tienes el tiempo para hacerlo. If you're at home and have some free time now, what are the things you have told yourself you might want to learn how to do? Si estás en casa y tienes un poco de tiempo libre, ¿cuáles son algunas de esas cosas que te has dicho a ti mismo que te gustaría aprender a hacer? New computer programs you want to experiment with. Quizás programas nuevos de computadora con los que quieras experimentar. I just pulled up Apple's Garage Band again as an application because I actually wanted to learn how to do some things I haven't done before. Por ejemplo, saqué la aplicación de Apple Garage Band porque quiero aprender a hacer con esa aplicación cosas que no había hecho antes. So I would imagine any of you, if you're not simply in survival mode, have some of those creative projects that have been kind of in the back of your mind, that now would be the time to put those in motion. Entonces, aquellos de ustedes que no están en modo de simplemente supervivencia, quizás tienen esos proyectos que han estado ahí postergados, que quizás puede ser momento para ponerlos en tu mente y traerlos presentes. Also, let me return back to some of the projects that you might need to upgrade or to recognize that you now have given the change situation. Y déjame regresar a algunos de esos proyectos que puede ser que reconozcas que ahora tienes o que necesites actualizar, tomado en consideración en la situación actual en la que estás. What still do you need to do to make sure you have more of a self-contained virtual work environment for yourself? ¿Qué más necesitarías hacer para asegurarte que tienes una mayor cantidad de trabajo, contenido, en tu área de trabajo, mayor contención digital, por ejemplo? You know, this pandemic situation
has done nothing more in a way than very much speed up the trend that was already in motion. Esta situación de pandemia no ha hecho más que acelerar una tendencia que ya venía en movimiento. People working for themselves, by themselves. Gente trabajando para sí mismos, ellos solos. Even within the companies that they may be working within. Incluso para dentro de las empresas para las que ellos estén trabajando. I was in an interview last week with someone who said, you know, last week my boss said nobody can work from home. Now he said everybody has to work from home. La semana pasada tuve una entrevista con alguien que decía, mi jefe dijo la semana pasada que nadie podía trabajar desde su casa y esta semana dijo todo el mundo tiene que trabajar desde su casa. So, big change for most people to think about, okay, how do I do that? Así que es un gran cambio para muchas personas y decir, ajá, ¿cómo voy a poder hacer eso? But that's the way the world was going anyway. Y esa era la manera en la que a lo que el mundo se estaba moviendo de todas formas. I read some research a while ago, and I'll get the numbers wrong, but it was something like by the year 2050, 50% of the workforce in the United States would be self-employed. Entonces, leí una investigación hace algún tiempo y probablemente no estoy diciendo los números correctos, pero para el año 2050, probablemente el 50% de la gente va a ser sus autoempleadores. So it's not a matter of whether when the world will become much more virtual or whether it will, but when. Así que ya no se trata de si será que el mundo se va a hacer mucho más virtual, sino cuándo lo será. So rethinking your life, if need be, about how you're going to live in a much more virtual world would be an important goal or project for yourself. Entonces, ¿cómo vas a vivir tú en un mundo que es mucho más virtual? Puede ser un proyecto interesante que tomar en consideración. So what? Probably there's much more to say about this, but I would like to leave plenty of time for people to ask questions of me about any of this. Entonces, Yeah, go ahead. Probablemente habría muchas más cosas que yo podría decir al respecto, pero quiero dejar también tiempo para que las personas puedan hacerme preguntas específicas acerca de cómo pueden mantenerse claros. About how do you stay clear and current and caught up in this world. Acerca de cómo te mantienes claro, actualizado y al día con este mundo, este planeta que tenemos en este momento. But another key aspect of the getting things done methodology about being productive. Otro aspecto clave acerca de la metodología de GTD al ser productivos is what we call the reflection or review process. Es lo que llamamos el proceso de repaso, revisión o reflexión. So there's a horizon of our commitments with ourselves. Hay todo un horizonte de los compromisos que tenemos con nosotros mismos. That we refer to as areas of focus and responsibility and interest. Que nosotros llamamos las áreas de enfoque, responsabilidad o interés. So if you were the chief executive or managing director of your life, si tú fueses el director ejecutivo o el gerente general de tu vida, what would your organization chart need to look like? ¿Cómo se vería tu organigrama? What should you be reviewing right now to ask yourself, how am I or how are we doing about this? ¿Qué necesita ser revisado para determinar qué vamos a hacer con respecto a esto? It's a horizon of your commitments that actually generate your projects and your actions. Porque es el horizonte de tus compromisos lo que de hecho genera tus proyectos. For instance, por ejemplo, how are your finances? ¿Cómo están tus finanzas? How is your health and vitality? ¿Cómo está tu salud y vitalidad? How is your self-development? ¿Cómo está tu desarrollo? How is your fun factor?
¿Cómo está el factor de diversión en tu vida? How is your professional career development? ¿Cómo está tu desarrollo de tu carrera profesional? These are not things you actually finish. They're just areas that if you organize some sort of a template about your life, would remind you of things that you might want to check in on to see if they're okay. Estas no son áreas que se van a completar en ningún momento, pero si pudieses hacer como una plantilla general de tu vida, serían recordatorios para identificar las cosas que quizás quieras empezar a hacer. It's really all about appropriate engagement. Todo se trata con involucrarte apropiadamente. Apropiadamente. So I wonder if there's a Spanish translation for appropriate engagement. I suppose there is. Involucrarte apropiadamente, sí, con la forma correcta de hacerlo. Se pregunta si hay una traducción distinta. Are you appropriately engaged with your dog? ¿Estás involucrado apropiadamente con tu perro, por ejemplo? Are you appropriately engaged with your kitchen? También, ¿cuál es tu relación con respecto a tu cocina, por ejemplo? Are your kitchen knives as sharp as they should be? ¿Los cuchillos de la cocina están lo suficientemente afilados? Are you appropriately engaged with your job? ¿Cómo estás con respecto a tu trabajo? Are you appropriately engaged with you and your God? ¿Tienes el involucramiento apropiado con Dios, por ejemplo? So, those questions would simply surface anything some part of you says, I have some attention about that. That's not yet on appropriate engagement. It's not yet on cruise control. Y esas preguntas te permitirían identificar las cosas que sientes que podrían llamar tu atención y que necesitas tomar en consideración para que tengas la relación apropiada con ellas. So, a very important exercise to go through, if you haven't done it recently, un ejercicio muy importante que puedes hacer si no lo has hecho recientemente, would be to perhaps create an overview of all of those areas of focus and attention and responsibility in your life. Sería crear un resumen de todas las áreas de enfoque y atención que tienes en tu vida. You could create a mind map. Puedes hacer un mapa mental. Career. Carrera, profesión. Spiritual life. Vida espiritual. Family. Familia. Health, vitality. Salud y vitalidad. Finances. Finanzas. Etc. Etcétera, etcétera. So if you haven't done that lately, not a bad idea to rethink that and redo that, especially when things have changed the way they've now changed in the world. Si no lo has hecho recientemente, puede ser una muy buena idea, incluso si lo has hecho, revisar lo que tienes en el pasado para adaptarlo a las cosas que han ido cambiando en el mundo. It's more like getting the right map to know, how do I get on my boat out of this harbor? Do I have the right map to see where I need to go? Entonces es como tener el mapa correcto. Cuando tengo el mapa adecuado, cuando sea momento de salir en mi barco, el mapa más actualizado. Well, a lot of what the Getting Things Done process is about is creating the appropriate maps. Y mucho de lo que se trata el proceso de Getting Things Done es crear los mapas adecuados o apropiados. What do I need to look at right now to orient myself in space and time so I feel comfortable about what I'm doing? ¿Qué necesito mirar para poder aquí y ahora sentirme cómodo acerca de lo que estoy haciendo? If any of you have looked at your calendar or diary in the last day or two, Si alguno de ustedes ha estado revisando su calendario en los últimos 1 o 2 días, you did that. ha estado haciendo eso. Sí. You looked at what was coming up, where you needed to be when, and sort of located yourself in space and time. Tú miraste qué está por venir, dónde tienes que estar a qué hora y te ubicaste en este mapa temporal. And there are many versions of those maps that you could make. Y hay muchas versiones de esos mapas que tú podrías estar haciendo. What's important in my life? ¿Qué es lo que es importante en mi vida? What do I need to manage in my job?
¿Qué necesito trabajar en mí o lograr o manejar o sí, lidiar con en mi trabajo? What agenda do I need to bring up with my life partner or with my business partners the next time we get together? ¿Cuáles son los temas que necesito hablar con mi pareja o mi socio en la próxima reunión que tengamos? So that's true whether you're in a pandemic or not. Y eso se aplica estés en una situación de pandemia o no. It's just that in a situation like this, that has thrown people into new situations and unfamiliar situations, it becomes that much more critical. Es que en estas situaciones donde las personas se encuentran en situaciones cambiantes o no familiares, con las que no están familiarizados, hacer esto tiene aún una importancia mayor. My head's empty right now, so I think I'm done with what I could sort of say just off the top of my mind. So let me open it up to all of you folks for whatever questions you might have or reflections you might have about anything I've just said. I'd be very happy to respond to any of that as you might want to bring that up. So Mi mente está, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, mi mente ya está vacía con respecto a eso y quería entonces ofrecer a responder cualquier pregunta que alguno de ustedes tenga o cuál sería las reflexiones que hacer al respecto. David, one of the things that people are writing in the chat are a few questions have to do with prioritizing. Like, how can I, if I feel everything is urgent, how can I better fix my priorities? Decía que una pregunta que se ha repetido en el chat es que las personas están preguntando acerca de priorizar en estos momentos. trust your spirit. Confía en tu espíritu. So I've never been able to find a formula about how to create your priorities. Entonces nunca he conseguido una fórmula de cómo crear las prioridades. I've identified several different significant factors that influence that. Puedo identificar algunos factores significativos sobre los que podamos hablar. First of all, what could you possibly do wherever you are right now? ¿Qué podrías hacer con respecto a la situación? ¿Qué es lo que sí puedes hacer con respecto a esta situación que tienes? If you need some errands you need to run, but you're locked down and you can't run those errands, forget it. You can't do those. Si se te ocurren diligencias que tienes que hacer, pero en este momento no puedes hacer porque no tienes permiso de salir, pues simplemente olvídate de esas por ahora. So first of all, you have the limitations of anything you can do at any point in time. Así que tienes que tomar en consideración las limitaciones sobre las cosas que puedes hacer en un punto en esta vida, en este momento. Context, time, and energy. Contexto, tiempo y energía. So if you can't run errands, I don't care how important they are, you can't do them. Entonces, si por ejemplo hay diligencias que hacer, no importa lo importante que seas, si estás en situaciones donde no hay restricciones, simplemente no puedes hacer. Also, if you have a call to make or a conversation you need to have that's going to require more than 20 or 30 minutes to make that happen, but you have another commitment, you don't have time to do that. So time may be another constraint. Entonces, si por ejemplo tú tienes una llamada que hacer que va a tardar 20 o 30 minutos, pero tienes un compromiso antes, entonces el tiempo ahí sería una restricción para ese momento. And thirdly, how much energy do you have to do this activity that you think you might need to do? Y en tercer lugar, ¿cuánta energía tienes disponible para hacer esa actividad que sientes que necesitas hacer? There are some times you should not be making an important call. Hay ciertos momentos en los que tú no deberías estar haciendo esa llamada importante. Because you're not there. Porque no estás ahí, no estás listo con todos tus recursos en el momento. So you have, first of all, the limitations just in the context that you're in, context, time, and energy, that are going to, create a framework of what are your options of still to do in terms of priorities. Entonces tienes el contexto, el tiempo y los recursos como que te van a dar un marco para poder elegir de todas esas cosas cuáles son las que sí puedes empezar a hacer. And then another factor
is what are the important things in your life? Y otro factor sería cuáles son las cosas importantes en tu vida. So I mentioned these different horizons that we have commitments with ourselves. Entonces, hablé de los diferentes horizontes en los que nosotros tenemos compromisos con nosotros. Your purpose in life and core values. Tu propósito en la vida, tus valores principales. Your vision of wild success 5 years from now. What would you be doing and what's important to you to get there? Tu visión de éxito maravilloso dentro de 5 años. ¿Qué es importante para ti y qué necesitarías hacer para llegar ahí? Your objectives and goals you need to accomplish in the next 1 to 2 years. Tus objetivos y metas que gustaría lograr en 1 o 2 años. All these areas of focus and responsibility I mentioned before that you need to maintain and make sure that they're okay. Todas estas áreas de responsabilidad que necesitas mantener, hacerles mantenimiento y asegurarte que están bien. All the projects you've got about all of that. Todos los proyectos que puedes tener acerca de todas esas cosas. And all the action steps you need to take about any of the moving parts of all of that. Y todas las acciones, los pasos específicos que tienes que hacer en todas las demás cosas con respecto a eso. So if you ask me what are the priorities, I'll say show me those maps of all of that, and then let's talk. Entonces, si tú me preguntaras a mí qué coloco como prioridad, qué puedo colocar como prioridad, te diría, ok, enséñame todos los mapas y luego tenemos una conversación. And most people aren't even close to having that inventory. Y la mayoría de las personas no están ni cerca de tener ese inventario de opciones. And they'll be making decisions based upon whatever's latest and loudest in their life. Y estarán tomando entonces las decisiones de acuerdo a lo que tiene más tiempo o está gritando más fuerte en sus vidas. As opposed to using intuitive intelligence to make good conscious choices about what to do. En vez de utilizar la inteligencia, utilizar eso conscientemente para tomar decisiones inteligentes y conscientes acerca de qué hacer. If I could give you a simpler answer than that, I would make a lot more money than I am. Si yo pudiese darte una respuesta más simple que lo que yo te acabo de dar, probablemente estarías ganando mucho más dinero de lo que gano en este momento. Sorry, I can't. Lo lamento, no puedo. So, how do you make a choice? I say, well, okay, it's pretty simple for me. I just say, what thing might I, should I, or ought I do right now that would free my mind up the most? Así que si puedes mirarlo, si tienes una elección sería, ¿qué cosa puedo hacer en este momento que liberaría más mi mente o quitaría más carga de mi mente? I like a free mind. I like clear space. A mí me gusta una mente libre, un espacio libre. That's how I came up with GTD. Esa es la razón por la que creé GTD. So that's pretty simple to me. In a way, that should be simple to you. What most has your attention right now that if you dealt with it appropriately would give you the most additional space and clarity? Así que esa fue la forma en la que yo presenté esta intención, es qué de las cosas que están ahí, al hacerlo y completarlo, liberaría más tu mente para hacer esa la selección. That's my simple answer to how you set priorities. Esa es mi respuesta simple a cómo pones prioridades. Thanks, Alicia. What else? Gracias. ¿Algo más? José, cuéntanos. I asked José to check. I found this one interesting. It says, being at home, there is work to be done at the company or company's work. Improvements that I can do, classes that I can take, but people is not used. And being at home, they don't work. They do house stuff. It's not easy to control that part. How do you do that? Entonces, José, te traduzco. José, dale pues. El estar en home office, hay trabajo de la empresa, mejoras que puedes aplicar, tomar cursos de la empresa. La gente no está acostumbrada. El estar en casa no trabaja, se dedica a la casa. No es fácil controlar esa parte. ¿Cómo lo harías tú, David? Yeah. Well, the first thing to do is make sure you set up space. Lo primero que harías es asegurarte de tener un espacio. You need your own workspace, and it needs to be like a cockpit in a jet. Necesitas tener tu espacio de trabajo y debe ser como la cabina en un avión, la tripulación, donde está el piloto. It doesn't have to be big, it just needs to be yours and very discreet. No tiene que ser grande, tiene que ser tuyo y muy discreto.
So when you sit down there, you work. De manera que tú sepas que cuando te sientes ahí, trabajas. So if you don't have that yet, you must set it up. Entonces, si no lo tienes todavía, necesitas crear tu espacio. And then you need to make sure you have the appropriate conversations with people that you live Luego with. tienes que asegurarte de tener las conversaciones adecuadas con las personas con las que vives, si estás viviendo con alguien. When I'm here, I'm at work. Cuando estoy aquí, estoy trabajando. If you need something from me, put a note in my inbox. Si necesitas algo de mí mientras estoy trabajando, ponme una notita en mi inbox. So, a discrete workspace that's clean and clear and appropriate Un espacio de trabajo claro, apropiado, limpio y determinado. is the most important best practice for what you're asking about, Jose. Es la mejor práctica, o la mejor práctica más importante para responder a lo que estás preguntando, José. Don't share it with anybody. No lo compartas con nadie. No, as soon as you have somebody that will walk into your space and reconfigure it, you're screwed. Apenas tú permites que alguien entre a tu espacio y te lo reconfigure, estás fregado. Nothing pisses me off more than having somebody come into my workspace and change it. Nada me molesta más que alguien entre a mi espacio de trabajo y me cambie algo. If I'm in the kitchen cooking something with my wife and I suddenly realize there's an email I need to send about something, I need to run in and sit down and send it without having to deal with anything else. Si yo estoy en la mitad de la preparación de algo en la cocina junto con mi esposa y me acuerdo de un email que había que enviar, necesito poder correr y a mi oficina y poder enviar eso sin mover nada más. If you handle that, there's not many other issues about that other than your own, procrastination or avoidance of work to do or whatever. But that is going to make it much easier. Y si haces eso, ya lo que quedaría es la procrastinación o tus propias técnicas para evitar o evadir hacer lo que necesites hacer. Pero si te aseguras de tener esto claro, probablemente eso va a ser una gran diferencia. Of course, if you are the kind of person that likes to set up a regular schedule of things, where... Ahora, si tú eres el tipo de persona que te gusta tener una programación estructurada para las cosas, and you say from 9 in the morning till noon, I'm at my station and I do work. And so, everybody needs to acknowledge that. That's fine. Y puedes decir algo como, listo, de entre las 9 y el mediodía estoy en mi estación de trabajo y la gente de mi familia necesita reconocer y aceptar eso. But I've had my own individual private, workspace at home since 1981. Pero yo he tenido mi espacio privado de trabajo en casa desde 1981. So I make as few rules as I can. Así que hago tan pocas reglas como pueda. Sometimes I work at 9 o'clock at night. Sometimes I sleep until noon. Sometimes I do whatever I feel like doing. But again, that's because I've created a lifestyle that makes that possible. A veces trabajo a las 9 de la noche, a veces me permito dormir hasta el mediodía, y a veces hago las cosas de acuerdo a cómo me sienta, pero eso lo he hecho porque he creado un estilo de vida que me permite hacer eso. A lot of this has to do with communication and clarity of agreements with anybody involved in your work. Mucho de eso tiene que ver con claridad en las comunicaciones y acuerdos con las personas con las que estás involucrado en tu trabajo. What is expected of you now you're working from home? ¿Qué es lo que se espera que hagas ahora que estás trabajando desde casa? Most of the people you would ask have no idea how to answer that question. A la mayoría de las personas que les hagas esa pregunta no tendrían idea de cómo responder esa pregunta. But good idea to have that in your mind as a clarity about, are you expecting me to be available at 6 o'clock at night or only 9 o'clock in the morning, or
to respond to emails as appropriate or whatever. Pero puede ser una buena idea que tú tengas en mente tener respuesta a esas preguntas, como se supone que va a estar disponible a las 6 de la tarde o solamente a las 9 de la mañana, o cuál sería la forma adecuada de responder a los correos electrónicos. Best answer I could give. La mejor respuesta que tengo en este momento. We have another question from Silbeth. She asked how to control the inflammation of meetings, the continuous checking. ¿Cómo controlar la reunionitis en el trabajo, eso del chequeo continuo? I don't know what you mean. I don't know what she means. No sé qué es lo que quieres decir con eso, qué es lo que quiere decir ella con eso. How to control the many meetings. I have an idea. Jose, I have an idea. And many other people ask about that. Tengo una idea porque mucha gente ha estado preguntando acerca de eso, José. It's about the big amount of meetings that people is having in this time. Tiene que ver con la gran cantidad de reuniones que las personas están teniendo en estos días. Isn't that fun? ¿No les parece divertidísimo? Well, maybe not, because people is in a bunch of meetings and they do not conclude anything in the meeting, so they have another meeting. Oh yeah, well, shitty meetings create shitty emails that create shitty meetings. So. Sí, las reuniones chimbas o malas crean emails chimbos o malos que crean nuevas reuniones chimbas o malas. That's it. That's nothing new. Ahora, eso no es nada nuevo. So, yeah, why go to a meeting if you don't know what the purpose is? Entonces, ¿por qué ir a una reunión si no sabes cuál es el propósito? What's the purpose of the meeting? How much time do we give to it to achieve that purpose? If that's not clear, I wouldn't go. Poner una regla como cuál es el propósito de la reunión y cuánto tiempo le vamos a dedicar a eso, y si no tengo esa información, no asisto en la reunión. If your job says, okay, I have to be at this meeting, I go, okay, well, why? And, then you can more or less elegantly try to get out of it or figure out if you really need to be there. Entonces, si la descripción de tu trabajo requiere que estés presente en esas reuniones, entonces podrías buscar una forma elegante de no estar ahí o salir de la reunión. Okay. José, ¿tienes otra? Yo tengo una conclusión ahí. Probablemente parte de lo que pasa So probably part of what's going on es que como los jefes no saben trabajar con teletrabajo, is that if the bosses don't know how to work with this telework, están haciendo muchas reuniones para controlar. they are doing lots of meetings to try to control. Y eso está haciendo que todo el mundo pierda efectividad. And that is making lots of people to be less effective. Well, if the boss needs to be effective by having more meetings, that's good for them. Entonces, si el jefe necesita ser efectivo, tener más reuniones, funciona para él. But if they're just having the meetings because they're unclear, do they need the meeting to get clear, or do they need to get clear themselves before they have the meeting? Pero si desde el punto de vista del jefe necesitas la reunión para tener mayor claridad, o necesitas tener claridad primero antes de tener la reunión. So, a lot of people have meetings to fix things, and the problem is a person in that meeting, not the team. Por ejemplo, a veces hay reuniones que son para arreglar algo y el problema es una persona en la reunión, no una de las personas que están en la reunión, no el equipo. So it comes down to what's got the boss's attention about this. Entonces termina teniendo que ver con cuál es lo que está llamando la atención del jefe en esta situación. What do they need to do to relax that in their brain? ¿Qué es lo que ellos, como jefes, necesitan hacer para relajarse con respecto a eso? If that's a meeting, so be it.
Si lo que necesitas es una reunión, entonces tengamos la reunión. So don't shoot the process. No mates el proceso. Meetings are great. That's how a lot of things get done. And a lot of progress is made. Las reuniones son maravillosas, es la forma en la que se logra mucho progreso y se logran muchas cosas. Okay. Okay, I have another one that came like 3 or 4 times, the same one, from the same person. He's insisting. Is there a habit, David, is there a habit or tool or routine from your insight times that you still use periodically? Something that from insight that you have present on your habitual life? Entonces, la pregunta es que si hay algún hábito o comportamiento de tus épocas de insight que mantienes presente en tu vida. In a way, much of what the whole getting things done methodology has been for me for the last 35 years was about agreements. De una manera, todo lo que se trata, la metodología GTD en los últimos 35 años tiene que ver con cumplir con mi palabra, compromiso o acuerdo. So, insight one, what are your agreements? And what's the price you pay if you don't keep them? What's the value you get if you do keep them? Así que Insight 1, ¿cuáles son los precios que pagas cuando no cumples tus compromisos? ¿Cuáles son los premios que recibes cuando los cumples? Insight spends a few minutes addressing that. En Insight pasamos unos minutos hablando de eso. I've spent 35 years addressing. Yeah. Y yo llevo 35 años trabajando con eso. So yeah, Insight was extremely useful and formative in terms of what I've done with my professional world and the work that I've uncovered. Así que Insight ha sido formativo e importante para mí en el trabajo que he estado haciendo y en lo que he estado descubriendo. Thank you. 2 subjects. One is, do you recommend any tool? And the other is about procrastination. Entonces, ¿recomiendas alguna herramienta en particular? Y el otro tiene que ver con la procrastinación. Yeah. Do I recommend any tool? Whatever tool you'll use to keep stuff out of your head. Que si recomiendo una herramienta, aquella que vayas a utilizar para mantener las cosas fuera de tu cabeza. Any kind of a list manager will work as long as you work it. Cualquier manejador de listas te va a funcionar siempre y cuando tú lo uses. There are hundreds, if not thousands. Hay cientos o miles de ellos. Yeah, and any of them work as long as you work them. Y todos funcionan siempre y cuando tú los uses. No one better than another. No hay ninguno que sea mejor que otro. Except whichever one you really like and that you will work. A excepción de el que a ti realmente te guste y el que va a funcionar para ti. Procrastination? Stop. Procrastinación. Just stop. Detente. Either feel good about what you're not doing or go do it. Entonces, en vez de procrastinar, detente. O te sientes bien acerca de no estar haciéndolo, o te paras y lo haces. That's simple. Así de simple. Okay. José, ¿tienes otra que hayas seleccionado? Yo tengo una. I have one. Gaby has one. They are reviewing the chats, that's why I'm asking. Dime, Gaby, pregunte. This is an easy question, but maybe a complicated answer. As a mom, I say that. Una pregunta simple que quizás tiene una respuesta complicada y lo digo como mamá. People are asking how they can organize their space for work when they have kids in the house. Las personas están preguntando cómo organizar sus tiempos, sus lugares de trabajo cuando tienen niños alrededor de ella. Well, you need to have a family conversation. Necesitan tener una conversación de familia. Right? And say, look, here's the behaviors that work best. Here's how I will be the happiest if you do 1, 2, and 3. Here's what doesn't work for me. So let me hear yours. Entonces And sería, have a family conversation.
Sería, esto es lo que yo necesito, esto a mí me encantaría que tú hicieras A, B y C, y no funcionaría, y no funciona cuando haces A, B y C. Y cuéntame entonces cuáles son las que tú te gustaría, cuáles serían entonces las tuyas. Y tener una conversación al respecto a eso. It's that simple and that complex. Es así de simple y así de complicado al mismo tiempo. I mean, got any better answer than that? Entonces, ¿alguien puede tener una respuesta mejor que esa? And it's a real good idea. I mean, you bring up a good point. Y es una muy buena idea, y obviamente eso es un muy buen punto. To get clear for yourself about what environment and rules or guidelines work best for me to get done what I need to get done so I can be present and loving with the kids. Entonces sí puede ser muy importante para ti que tengas claridad acerca de cuáles son las condiciones que necesito tener para poder hacer el trabajo que necesito hacer y estar presente y amoroso con los niños. It's that simple and that complex. Es así de simple y así de complicado. Thanks, David. I agree. There is people that is saying in the chat, and just wanted to point for you, that they love your stock of books that you have in your bag. They love my books, yay. Well, they're not books to read. They're just literally all the different translated versions of all of my books in all the different languages. We were going to throw them away, but Catherine said, oh, come on, we should keep at least one copy of each. So it looks good on a podcast. Entonces, a los que estaban haciendo los comentarios acerca de los libros, no son libros que están por leer, son un ejemplar de cada uno de los libros de él, traducido a cada uno de los idiomas en los que está, que los iban a votar, pero la esposa le dijo que se veían bonitos y se ven bonitos cuando hacen un podcast o una transmisión como esta. Bueno, Okay. Entonces, la voy a leer en castellano y tú la traduces. Ok. Soy docente universitaria y me estoy encontrando con muchas angustias y preocupaciones de mis estudiantes. Okay. I am a university professor and I am finding lots of anxiety and worries from my students that are being generated by this situation. Y me piden orientación. They are asking for guidance. ¿Cómo hacer para apoyarlos cuando yo también estoy angustiada y agobiada? How can I support them if I am also myself with anxiety and overwhelmed? Trato de hacerlo, pero al terminar la clase quedo absolutamente agotada emocionalmente. I try to do it, but at the end of the class, I am completely exhausted emotionally. ¿Cómo me fortalezco? How can I strengthen myself? Well, first of all, just be honest with them. Primero que todo, sé honesto con ellos. I'm confused. I'm out of control. Oh my God. Any of you guys have any suggestions for me? Decirles, yo también estoy preocupada, estoy agobiada. ¿Algunos de ustedes tienen una sugerencia para mí? Come on. This is good insight stuff. Authenticity and vulnerability are your perfect protection. De hecho, autenticidad y vulnerabilidad serán tu protección perfecta. So that's rule one. Esa sería la regla 1. Have them listen to this podcast. Otra opción es ponernos a que vean el video de la grabación de este video. You know, it never hurts to ask a person individually, well, why are you stressed? Entonces, What's nunca, bothering you right now? no hay ningún problema en preguntarle a una persona individualmente, oye, ¿cómo estás? ¿Cuál es la razón de tu estrés? As soon as you generalize and exaggerate, you're into victim and complaining mode, and you know there's no light at the end of that tunnel. Y cuando empieces a generalizar, entonces ya entras en la parte víctima y no hay luz al final del camino. Oh, my students are stressed. Oh yeah? Who? Es como si tú ves desde todos mis estudiantes están estresados, ¿sí? Specifically, who is stressed? And why are they stressed? Específicamente, ¿quién está estresado y por qué está estresado?
So it's, I had a great teacher for 50 years, a guy named John Roger, that would say, excuse me, what specifically are you worried about right now? Entonces tuve un excelente maestro por 50 años, un señor llamado John Roger, y me preguntaba, a ver, It gets away from that generalization and exaggeration that just create fog. Y eso lo que hace es alejarnos de la generalización, que lo que trae es como una niebla mayor, una confusión mayor. Now, that may not be easy to do in a classroom. Y probablemente eso no sea fácil de hacerlo en una sala de clases, por ejemplo. But some version of that embedded in the teacher's psyche would probably make that easier for them to have a conversation with the group. Pero una versión de esto, claro, en la psique del profesor, lo va a ayudar a tener la conversación con sus compañeros, con sus alumnos, perdón. Okay. So I think that we are getting to the end of our time together, and I want to thank you for joining us. Creo que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos. Gaby and Jose, do you want to say something? Yes, shortly, I really, really, really appreciate that you share with us, David. Entonces, cortamente, realmente agradezco, aprecio que hayas compartido con nosotros, David. And gratitude is in my heart now. Y hay gratitud en mi corazón ahora. I love you and I love Catherine and I hope to see you soon. Y te amo a Catherine y espero verlos pronto. And you are one of those persons who changed my life, really. Tú eres una de esas personas que realmente cambió mi vida. And support me every day in the way that I handle the world. Y me apoya cada día en la manera en la que manejo el mundo. Y solo una pequeña cosa. And only a small thing. Tomé nota de no meterme en la oficina de José y arreglársela. I took note of that idea of not getting into Jose's office and rearrange things. And Jose is waiting. David, one more thing to thank you for. Una cosa más para darte las gracias, querido David. Dear David, I have I would say 3, maybe 4 people in my life that I consider my mentors. David, tengo 3 o 4 personas en mi vida que considero mis mentores. Y tú eres probablemente mi favorito. And you are probably my favorite. Tu gentileza, tu generosidad y lo que me ayudaste a creer en mí mismo. Your kindness, your generosity, and how you helped me believe in myself. Cambiaron mi vida. Changed my life. Creo que trabajamos juntos por, no sé, 15 años. I think we worked together for 15 years. Y he visto cómo tu trabajo ha ido cambiando este mundo. And I've seen how your work has been changing this world. Y creo que voy a exagerar un poco. And I think I will exaggerate a little. En nombre de la humanidad, gracias por traer la claridad que nos traes. In the name of humankind, thanks for bringing us the clarity that you bring. Y todo mi amor para ti y para Catherine. And all my love for me, for you and Catherine. Will do. Lo haré. So, Dale. Is there anything that you, David, want to say as your closing words? ¿Algo que quisieras decir, David, para cerrar? Thank you for everyone who's been engaged with this and played with this. Gaby and Jose are great old, wonderful friends, that touch my heart every time I talk to them and see them and engage with them. And the work that we're all doing is all about opening the heart. And all about gracias a cada uno de los que ustedes estuvieron involucrados en esta situación. José y Gabriela son amigos cercanos que me da calidez en mi corazón cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos, conversar con ellos, y todo este trabajo se trata de abrir el corazón. So thank you to all of you who've put energy into this work in whatever way you do by participating.
Así que gracias a todos ustedes que le ponen energía a este trabajo de la forma en que lo haces al participar. Much love to everyone. Okay, nuestro amor para todos. So one thing that I will invite you to do, David, is to change your Zoom to gallery view so you can see how everybody will give you a applause. Aplauso para David, ahora que puso en Olimpia. Yeah! You can scroll and see how they send you loving and showing happy faces, which is the way we usually end our meetings. So, gracias a todos. Okay, very good. And Gaby, palabras de despedida. Gracias a todos por participar y estar presentes, y mañana nos seguimos viendo porque tenemos más preparado para ustedes en el conectado regresando al horario habitual.